La violencia contra la mujer es consecuencia sin duda de un sistema patriarcal, pero parece un lugar común cuando uno dice, sí, esto es una cuestión de sistema patriarcal. Pero conviene pensar cómo el sistema patriarcal se fue reciclando a través de los años y ha utilizado otros digamos, elementos dentro de lo que es nuestra sociedad, como por ejemplo el capitalismo, digamos, porque el capitalismo fue como la papita para digamos, el loro en términos del patriarcado, porque ubicó a la mujer en el lugar doméstico y ubicó al hombre en el lugar público y se armó toda una estructura como para que exista la familia, con lo que se idealizó la familia, con lo que se idealizó la figura maternal para seguir de la mano de otra institución que es la Iglesia. Sin duda que la Iglesia es la idealización del amor, de que me pega pero me quiere, y además la familia tiene que persistir a pesar de... La violencia contra las mujeres es histórica, o sea, todas cuando ingresamos a militar, a mí me pasó que también entré en esa pregunta, que parece que no tiene origen, ¿no? Varias cosas creo que son, pero una de las cosas tiene que ver con la construcción, esto que te decía hace un rato, la construcción de la masculinidad y de la feminidad. En un momento de la historia creo que habrá tenido alguna función reproductiva más que nada y de funcionamiento de una sociedad muy primitiva. Después de eso se volvió norma y mandato. Entonces hay formas o mandatos de cómo ser varón o cómo tiene que ser un varón y cómo tiene que ser una mujer. Cuando las mujeres empezamos a darnos cuenta que ese lugar que la cultura patriarcal nos ponía, estaban en condiciones de inferioridad porque no podíamos ir a la escuela, no podíamos estudiar, no podíamos votar, no podíamos hacer un montón de cosas que ahora, en este momento, tampoco podemos hacer algunas, ¿no? Y empezamos a luchar por eso, a salirnos de esos mandatos. La construcción masculina, que siempre tuvo mucho más poder que la femenina, empezó o empieza a usar la fuerza para poder acomodarnos en esos lugares que no debemos salirnos. Yo estoy convencida, y por eso decía que hay dos líneas, que el feminismo la explica con claridad. Hay una cuestión de misoginia, hay una cuestión de destrucción del otro en un sistema donde hay destrucción de otros, digamos. Quienes son sometidos también descargan el sometimiento en otros sometidos socialmente, digamos. Esto un poco lo plantea Rita Segato. Y hay un trasfondo social en el capitalismo que es un trasfondo perverso. O sea que nosotros vivimos en un tejido discursivo social que tiene que ver con la perversión, y esto se enlaza perfectamente con la violencia de género. Esto no es culpa que subjetivamente haya personas que se sostengan mucho en esto, digamos. O sea, porque cambiar un sistema cultural y antropológico lleva mucho tiempo y va a verse efectos tal vez en muy nuevas generaciones. El problema lo tenemos con quien se cristalizó y constituyó su subjetividad como violento. Entonces no es tan simple la cuestión educativa para resolver la violencia, no es el único paso. Hay que tener la cuestión terapéutica, hay que tener la cuestión de límites, hay que poder, yo siempre digo, hay que poder hacer que alguien que hace un mal uso del otro y que abusa de esos privilegios que tiene, tenga que deponerlos. Y si eso implica las sanciones que conocemos socialmente como resguardo de la víctima, no como castigo del victimario, estoy totalmente convencida de que eso es necesario. Entiendo que la causa de que las mujeres y que en general toda la población naturalice la violencia es justamente esto que nos atraviesa a todos, que es el patriarcado, y de ahí lo que se desprende es el machismo. A mí me tocó de grande darme cuenta de esto, de qué tan atravesada yo estaba por toda esta violencia y esta naturalización.
y después vivirlo muy netamente, de manera muy nítida y que se me haya grabado en el cuerpo en instancias de la gestación y el parto de mis hijas. Obviamente que cuando uno es consciente de esto, hace una revisión de su vida y por supuesto que nos encontramos desde la infancia reviviendo o siendo conscientes de los montones de instancias y momentos en los que fuimos violentadas de distintas maneras, ¿no? Estimo que esa es como que la gran causa, digamos, el patriarcado que nos atraviesa y que nos hace entender que la ley del padre es la que rige, es la que vale, que las mujeres somos de segunda y los niños y niñas también son de segundas.